oyentes y navegadores de la verdad, de la existencia. Yo soy Enrique de Heavenly Destination. Hoy es día 6 de abril. Estamos aquí con varias interrogantes y varias dudas que tenemos que resolver el día de hoy. Y hoy nada más, ya de aquí en adelante ya no podemos hablar de esto. No, no se crean, este es un tema que me interesa mucho y sé que a muchos de ustedes también les va a gustar mucho. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la diferencia entre la razón y la fe. ¿Ok? El episodio de hoy se titula La dialéctica de lo divino. Fe y razón en la búsqueda del ser. Ay, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos exhorta a amar a Dios en todo nuestro entendimiento, ¿no? Vemos reflejado en Mateo 22:37. Y esta llamada de reflexión nos invita a trascender no solamente la aceptación dogmática, sino también de abrazar la indignación racional. ¿Qué significa? Que vamos a dejar todo lo que podamos a Dios, sin embargo, todo el razonamiento, todo lo que nosotros podamos comprender, que podamos crear con nuestro cerebro, lo vamos a utilizar también para bien, ¿no? En sus parábolas, como la del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37, Jesús despliega una lógica narrativa que desafía las convenciones y nos impulsa a repensar nuestras concepciones sobre la alteridad y la compasión, ¿no? Está Jesús diciéndonos qué es lo que tenemos que sentir, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estemos frente al Señor, ¿no? Nosotros no vamos a completamente cegarnos, nosotros no vamos a dejar al lado nuestro propio ser, solo porque estamos siguiendo al Señor, ¿no? Al contrario, Dios Padre nos invita a ser nosotros mismos y a seguirlo a Él de la manera que nosotros sabemos hacerlo. Debemos de desprendernos de los dones que Dios Padre nos da. Debemos de aprovechar todo para poder alabar a Jesús, para poder alabar a Dios. ¿Ok? Jesús nos advierte en contra de la ceguera del intelecto arrogante también. No porque nos dio inteligencia, no porque sea un don que Dios ha puesto sobre nosotros, vamos a ser arrogantes y vamos a ser personas que abusan de eso, ¿no? Todos conocemos a alguien que se presta para hacer burla o para hacer sentir mal a personas que tal vez no sean del mismo nivel educacional o que no tengan la capacidad intelectual que ellos. Y de eso no se trata. Lo que nosotros tenemos que hacer es sí fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestro conocimiento, pero siempre teniendo en cuenta que todo es para servir al Señor, ¿no? Entonces, um, es muy importante tener eso en mente siempre. ¿Cómo vamos a darle nosotros a los demás una vía para que ellos puedan seguir a Dios? Porque no se trata de que nosotros ya se lo sabemos todo y nosotros estamos bien y todos los demás ahí quedaron, ¿no? Vamos a tener la humildad y tener el intelecto siempre en mente. Las dos cosas van juntas. ¿Ok? Entonces tenemos que ayudar a los demás, como dice Mateo 15:14, ¿no? Dice, déjenlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en el hoyo. Significa, yo no puedo ser una persona ignorante, una persona que desconoce de la ciencia, que desconoce de la medicina, que desconoce de eh, cualquier tema y tratar de instruir a otra persona, ¿no? Yo tengo que primero ser humilde y aprender lo que tengo que saber para poder ayudar a los demás. Y esto se aplica tanto como en temas religiosos y temas de la fe, como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Tenemos muchas veces personas que quieren dar un consejo y nunca han experimentado una situación, nunca han pasado por ahí. Dicen que nunca debes de aceptar consejos de matrimonio de personas que están solteras.
qué? Porque muchas de las veces pues esas personas no conocen la situación completa, no saben el contexto. ¿Y qué significa eso? Que siempre tenemos que nosotros decir, no, yo tengo la razón porque yo sí estoy casado y tú no. Y yo sí tengo hijos y tú no. Y yo sí sé que es lo que se tiene que hacer y tú no. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Todos podemos ayudarnos a todos. Sin embargo, tenemos que estar instruidos. Tenemos que tener ah, una noción básica de qué es lo que vamos a presentar o de qué es lo que vamos a compartir con las demás personas. No es cierto eso, ¿ok? Esa es una falacia. No porque alguien jamás haya estado casado o jamás haya tenido hijos, no significa que no te pueden dar un consejo a ti como padre, como esposo, porque ellos también tienen familia, ellos también tienen una relación pareja tal vez, o ellos también han pasado por situaciones donde conviven con otras personas y hay ese mismo tipo de falta de entendimiento o esa misma comunicación que se pierde o que no se da de la manera correcta. Y todos podemos aprender de todos. Todos podemos enseñar a todos. ¿Sí? Muchos de los psicólogos a los que vamos, que son profesionales, ellos no están pasando por los mismos problemas que tú. ¿Ok? Muchas de las veces sí, sin embargo, muchas de las veces no. Y no significa que la opinión de ellos sea inválida. Y no significa que ellos sean completamente expertos y que ellos tengan la razón siempre. También hemos visto muchos casos en los que los psicólogos dan consejos a las personas que están completamente errados. Y esas personas terminan presas y terminan perdiendo su licencia de psicólogo por estar instigando a sus pacientes a hacer cosas que o son ilegales o son inmorales o que terminan dañando al paciente mucho más de lo que lo ayudaron, ¿no? Entonces, no todos los expertos ah, son genuinos o son personas que te pueden ayudar. Y no todas las personas que no tienen mucha experiencia están erradas o están equivocadas. Tenemos que encontrar ese balance de cómo vamos a tomar un consejo de una persona, cómo vamos a tomar nuestro propio intelecto y en dónde cabe la fe entre todo esto, ¿no? Es, eh, es algo muy interesante que siempre tenemos que tener en mente, hagamos lo que hagamos. A ver, un filósofo que es de la religión católica, que a mí me gusta mucho su manera de pensar y todo lo que él siempre comenta o siempre comentó sobre estos temas, es Tomás de Aquino, que él era un doctor, que dice, ah, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Nos invita a reconciliar la revelación divina con la capacidad racional humana. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que la fe y la razón no son una cosa o son otra, sino que van de la mano? Es algo que tenemos que analizar profundamente. Muchas de las personas que se convierten a la religión ya estando de edad avanzada o también muchas personas que crecen con la religión piensan que, ok, ya esto es el 100% y todo lo que dice la Biblia es nada más la verdad, todo lo demás ya no cuenta. Pero pues los ves en su casa y tienen electricidad. La Biblia nunca explicó cómo iban a funcionar los ohms y la corriente y el voltaje, todo eso no viene en la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué lo utilizamos? Porque estamos hoy sentados aquí frente a nuestro teléfono móvil, nuestra computadora. Porque es cierto, porque la electricidad funciona, porque el Internet es algo que está comprobado, porque todo lo que la ciencia va descubriendo se va comprobando si es cierto o si es falso según va pasando el tiempo. El tiempo es un muy buen maestro y nos va a ir indicando
qué son las cosas que funcionan y qué son las cosas que no. Entonces, tú como persona, si estás entrado en la fe, si estás centrado en servir a Dios, no significa que vas a dejar todo lo que conocías antes. Muchas de las veces es el error más grande que comete la gente que se convierte al cristianismo, ¿no? Que dicen, no, yo todo lo que hacía antes era pecado, estaba mal, y estaba yo muy equivocado, y era yo una mala persona, y se empiezan a martirizar a sí mismos por cosas sencillas, mundanas, que tal vez no tenían por qué tomárselo de esa manera. ¿Qué pasa? Que vemos el movimiento ese en contra de la ciencia, que vemos que gente dice que no, las vacunas nos van a matar, que nos van a hacer zombies, que nos van a obligar a tener un chip en el cerebro, y empezamos a irnos por aquí a pensar cosas que no son positivas, cosas que no son ciertas, cosas que no nos van a ayudar a estar más cerca de Dios, sino al contrario, nos van a hacer que seamos aislados de otras personas que piensen, no, él ya lo perdimos, ya no podemos hablar con él, no podemos razonar, no trates ningún tema con él. Muchas de las veces hasta pierden amigos, la familia deja de visitarlos. ¿Por qué? Porque se va a eso, a un fanatismo religioso. Y ya cuando pierdes el razonamiento, ya cuando dejas de pensar por ti mismo y cuando dejas que te influencien personas que no tienen los mejores intereses para ti, pues ya estamos cayendo más en el pecado que en lo que es la religión. ¿Por qué? Porque estamos dejando fuera un don que Dios nos dio, que es de el libre albedrío, que es pensar libremente. Si no estamos utilizando nuestro cerebro para nutrirlo de información positiva, para aprender más cosas, para poder ser más intelectuales, para poder ayudar a las personas y guiarlos de manera positiva, entonces estamos sirviendo a el mal, ¿no? Y tal vez dirán, ay, no, ya te fuiste muy lejos, ¿cómo así? Bueno, no nos vayamos tan lejos entonces. Pero simplemente, si tú le vas a dar un consejo a alguien y tú ya te perdiste, ya te fuiste por otro camino, te preguntan, oye, tengo todos, ¿qué puedo hacer? Y tú les dices, no, pues reza un Padre Nuestro. Ok, la oración es muy bonita y la oración es algo que se debe hacer para tener paz mental y para estar nosotros en bien con Cristo, con Dios, ¿no? Sin embargo, tal vez ahí no es algo que debamos aconsejar, ¿no? Estamos buscando mejorar un problema de tos que tal vez no sabemos qué tan complicado esté. ¿Qué tal si ya se está desarrollando una neumonía? ¿Qué tal si esa persona está parando de respirar? ¿Okay? Y nosotros vamos a decirles que hagan oración. Tal vez estamos ahí haciendo pecado de omisión por no instruir bien a las personas. ¿Qué es lo que se puede decir? Yo no sé. Yo la verdad que creo que debes ir con un doctor, debes ir a un hospital. ¿Okay? Está bien a veces no saber. Está bien a veces decir que nuestro conocimiento de algo es limitado. ¿Okay? Y no tiene nada de malo que cuando algo se nos complica o cuando algo ya va más allá de nuestro entendimiento en cierta materia, lo admitamos. Porque hay muchas personas que van a decir, no, yo sé acerca de la medicina porque yo estudié enfermería hace 25 años y yo he estado trabajando en una clínica. Ok, ¿y de qué es la clínica? No, pues somos una clínica de prevención de salud para niños. Ok, muy bien. ¿Y qué sabes acerca del Parkinson's? No, pues yo estudié esto y lo otro. Y él se debe tomar tal medicina. Bueno, si tú eres enfermero, no tienes por qué dar recetas a las personas, ¿verdad? Puedes a lo mejor dar un consejo dentro de lo que tú sabes. Sin embargo, no significa que tú tengas la mejor opinión y no debes de
tratar de ir más allá de lo que muchas de las veces te permite tu conocimiento. Okay, ahora, si va a ser un consejo de algo bueno, por ejemplo, que vamos a decir, eh, sabes que yo estoy enfermo y siento que no estoy durmiendo bien y siento que estoy muy preocupado. Nuestro consejo puede ser, sí, ¿sabes qué? Pues duerme más, ¿ok? Tú sabes qué es tu problema, pues trata de resolverlo. No puedes, ok, vamos a buscar alguna manera de ayudarte de manera de que tú te sientas que estás en poder y que sientas que tienes la posibilidad de buscar una segunda, tercera opinión, porque muchas de las veces es lo que pecamos, ¿no? Que nosotros sentimos que tenemos tanto dominio sobre una materia porque estamos tan expuestos a ella que creemos que nadie más puede hacer las cosas bien. Y ya cuando cometemos un error, nos damos cuenta que, bueno, no teníamos esa sabiduría que creíamos tener. Y a eso es a lo que nos invita Jesús, ¿no? A que siempre estemos a la vanguardia de nuestro conocimiento y de nuestras limitaciones dentro de la fe. ¿Okay? San Agustín dice, entiende para que creas, cree para que entiendas. En esta fase se encuentra la dialéctica entre la fe y la razón. Entonces, vamos a creer en Dios, vamos a creer en sus dones y vamos a nosotros luchar para poder comprender más acerca de lo que Él nos viene a enseñar y de lo que el mundo nos trae para ofrecer. Okay, Kierkegaard, el padre del se me complica la palabra, del existencialismo, nos invita a dar el salto de fe. Un acto de libertad que reconoce los límites de la razón y abraza la incertidumbre como condición humana. ¿Okay? ¿Qué significa la incertidumbre? Lo que no sabemos. ¿Okay? Siempre va a haber cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Dios lo sabe todo. Nosotros no. ¿Okay? Era lo que tal vez estábamos tratando de discutir hace unas semanas, José y yo. ¿Okay? Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente cuando alguien se muera. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar cuando sea el final de los días. ¿Okay? La Biblia nos da varias interpretaciones sobre eso. Sin embargo, el único que sabe, el único que tiene el conocimiento de poder predecir el futuro de esa manera es Dios. Y si alguien te viene a decir, no, tú tienes que estar preparado porque te va a pasar esto y van a haber días que no va a haber luz o van a haber militares y que va a haber un demonio, todas son cuestiones que no debes de creer, ¿okay? O por lo menos no debes de basar tu vida pensando de esa manera. Tu obligación como creyente, como cristiano, es servir a Dios sin preocuparte de cuál es el plan de Dios. ¿Okay? Dios tiene un plan, tanto para ti, para mí, para todos. Entonces, hay que estar nosotros con humildad, esperando a que Dios nos guíe. Las Sagradas Escrituras nos invitan a la reflexión. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1:7. ¿Okay? Y nos exhortan a discernir. Queridos hermanos, no crean cualquiera que pretenda hablar en nombre del Espíritu. Pongan a prueba de sus espíritus para ver si son de Dios. Primero de Juan 4:1. Más claro no se los pueden dejar. Si ustedes ven en otro canal de YouTube, si ustedes ven a alguien que profesa saber qué es lo que va a pasar y tener visiones, tener algo que va a ser un milagro, muchas de las veces, les voy a decir que como 99.9% de las veces, esas cosas no son cosas que vienen de Dios. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado con
¿Cuáles son los milagros que nosotros eh, contamos como ciertos? Mm. Lo que me gusta mucho de la Iglesia Católica es que ha hecho muchísima investigación y no da por ciertos la mayoría de los milagros que se van que la gente quiere decir que ocurrieron, ¿no? Porque en algunas ocasiones la gente inventa cosas y algunas de esas cosas lo hacen por dinero, lo hacen por fama, lo hacen simplemente por causar caos. Y hay veces que simplemente son cosas que son explicadas por la ciencia y nunca fueron un milagro. Fue simplemente que no pudiste entender qué fue lo que pasó y se lo atribuiste a Dios. Sin embargo, ¿qué te faltó? Eso, atribuírselo a la razón, atribuírselo a que mi conocimiento es limitado. Sin embargo, el conocimiento de mi compañero, mi amigo, de mi hermano, de alguien en mi comunidad, no es tan limitado como el mío. Y ellos sí pueden investigar y sí pueden dar una razón lógica por la que sucedió un evento. ¿Okay? Vemos que hay gente que se encuentra un cheto con forma de la Virgencita y lo publican en Facebook y luego llegan los reporteros y están ahí las viejitas orando y llorando. No, okay. Esos no son milagros, esos son casualidades de la vida, son cosas que ocurren. No podemos tomarnos todo como que fue una obra de Dios. Muchas de las cosas que vemos son cosas cotidianas del mundo y así tenemos que vivir y así vamos a seguir por la vida con nuestra razón, con nuestro entendimiento y con nuestra fe. Y mucha de la gente, aunque piense que son conceptos que están completamente divorciados, completamente peleados, tienen que entender, para poder ser un buen creyente, un buen cristiano, un buen católico, una buena persona, tenemos que tener en mente siempre, somos primero que nada humanos y vivimos en el mundo. ¿Sí? No podemos cegarnos, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos, ya sean bonitos, o sean de culpa, o sean de que estamos en depresión o que estamos en un estado mánico. No, primero que nada hay que centrarnos, hay que confiar en nosotros, hay que confiar en nuestro entorno, hay que confiar en Dios y tratar de hacer que nuestra vida vaya de acuerdo a lo que nos permite nuestra capacidad intelectual, nuestro entorno y Dios Padre. Bueno, también Jesús nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Mateo 10:16. Quiero cerrar con esto. ¿Qué significa la fe y qué significa la razón? ¿Okay? Muchas de las personas que no tienen fe o que no son creyentes dicen que la fe es completamente desprenderse de la razón, es dejar a un lado el pensamiento racional y optar por una fantasía. Y no tienen la razón. ¿Por qué no tienen la razón? Porque la fe y el entendimiento y la razón pueden coexistir y lo han hecho por siglos. Muchos de los científicos, muchos de los filósofos, muchos de los inventores del siglo XX, XIX, XVIII, XVII han sido personas de fe. Incluso cuando estuvo en la Edad Media, en los siglos como del 13 al 16, la mayoría de los científicos eran monjes. Y no porque eran científicos, eran malos monjes. Al contrario, su búsqueda por la razón y por la verdad los llevaba a ser mejores científicos. ¿Okay?
Tal vez también se cometieron atrocidades contra personas como Galileo. Sin embargo, se ha rectificado y hoy en día se comprende que, bueno, la mayoría de las personas se comprende que estos actos estuvieron mal y que debemos de aceptar teorías que tal vez a nosotros nos pongan incómodos. ¿Por qué? Porque son verdad. Y si nos cegamos ante la verdad, nos cegamos ante Dios. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Pasen un buen domingo. Nos vemos aquí la próxima semana.